de teología sistemática, la doctrina de Dios. Veremos ahora sobre el ser de Dios. Soy Freddy Gustavo Catari, quien les da una cordial bienvenida. Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, por eso Dios no puede ver lo que hago. ¿Cómo puede juzgar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba caminando en la bóveda del cielo. Job 22, 12 al 14. Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Es así? Dios no puede ver porque hay nubes que tapan su visión. Pruebas de la existencia de Dios, conocidas como racionales. Dios no ha dejado a los seres humanos sin información respecto a sí mismo. Entre las preguntas que los seres humanos nos planteamos están: ¿cómo es Dios? Frente a ello, los teólogos han realizado las investigaciones necesarias y han arribado a conclusiones basadas en la escritura y también la lógica. Han sistematizado, han organizado, han ordenado esos descubrimientos y las han plasmado en sus escritos y las han enseñado. El ser y los atributos de Dios. Antes de entrar al análisis de los atributos o características divinas, es bueno dedicar un espacio para tratar el ser de Dios. Así lo hacen teólogos como Maastricht, Ebrard, Kuyper y Shedd. Otros prefieren considerar al ser de Dios en relación con sus atributos, atendiendo a que en estos se nos revela Él mismo. El abordaje entonces de otros teólogos es estudiar el ser de Dios por medio de sus atributos. Estudiar el ser de Dios junto con sus atributos es la forma más común que se sigue en la sinopsis Purioris Theologia, como también en las obras de teólogos como Turretin, Mark, Brakel, Bavinck, Hodge y Honig. Ellos coinciden en que los atributos no son meros nombres de Dios, que no corresponden a la realidad, ni partes separadas de un Dios compuesto, sino esencialmente cualidades en las que el ser de Dios se muestra, se expresa, se revela y mediante las cuales puede ser identificado. El ser de Dios realmente no podríamos llegar a definirlo completamente debido a la grandeza de su ser y las limitaciones por ser seres creados y por la pequeñez de nuestra mente, de nuestro cerebro. Nuestra mente tan pequeña frente a la inmensidad de Dios no puede llegar a definir por completo al Señor, pero lo que sí podemos tener son aproximaciones y muy buenas aproximaciones. Lo que resulta de ello es una definición analítica y también descriptiva del Señor. Tal definición consiste en enumerar las características de su persona, sin tratar de explicar la esencia misma de su ser, sino tener esta aproximación de la que estamos hablando. Como parte del procedimiento que se realiza, se presenta una lista de todos los atributos conocidos de Dios. En Éxodo 3, 13 al 15 en la Biblia de Jerusalén expresa: y dijo Dios a Moisés: he aquí yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntarán: ¿cuál el nombre de él? ¿Qué diré a ellos?
Y dijo Dios a Moisés, diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado a vosotros. Noten entonces, primero expresa como yo soy el que soy. Y luego dice también el que es. La pregunta sería, ¿cuál de los dos es el nombre de Dios? Y la respuesta es ambos. Pero no solo estas expresiones sirven para tener una aproximación de quién es Dios, porque el nombre de Dios está relacionado con lo que Él es, como veremos un poco más adelante. Volviendo a la escritura, Dios dijo de nuevo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno y este mi memorial de generaciones en generaciones. Éxodo 3, 13 al 15. Examinando la escritura en Éxodo 3, 14, encontramos en hebreo esto. Vayomer Elohim el Moshe Ejeye asher Ejeye. Vayomer ko tomar livnei Yisrael Ejeye shlachani aleichem. Traducido, y dijo Dios a Moisés, Ejeye asher Ejeye, seré el que seré. Dijo además, así dirás a los hijos de Israel, Ejeye me ha enviado a vosotros. El que seré o el que soy me ha enviado a vosotros. Seré el que seré, soy el que soy. Soy el que fui, también puede traducirse esta porción de la escritura. De ahí que los judíos, por ejemplo, suelen traducir como el eterno. La Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios. Lo describe siempre como el que vive, el que entra en diversas relaciones con sus criaturas y en ese proceso revela características de su ser. Una indicación de la esencia de Dios se encuentra en el nombre del tetragramatón, expresado con el tetragramatón, es decir, 4 consonantes del hebreo. Yod, Hei, Vav, Hei. Que según la interpretación dada por Dios mismo significa yo soy el que soy, pero también seré el que seré, o seré el que soy, o mejor traducido como el eterno. Tomando como base el pasaje que acabamos de leer, podemos decir que se observa que la esencia de Dios se encuentra en el mismo hecho de ser Él mismo sin necesidad de nadie. Él existe por sí mismo, permanece por sí mismo. No necesita de un factor externo para que Él pueda existir. Dios existe por sí. No necesitó ni de papá ni de mamá. Cuando un niño nos pregunte quién hizo a Dios, Dios tiene papá y mamá, hay que responderles con sencillez, sin temor. Dios existe por sí mismo. Él no ha necesitado de nadie para existir, por eso es Dios. Otro pasaje que revela el ser de Dios es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo indica claramente la esencia de Dios entonces. Él es espíritu. En Cristo, la naturaleza de Dios, que es espíritu, se hizo visible al hacerse ser humano, para que los seres humanos pudieran ver y apreciar varias características del ser de Dios.
En Cristo ambas naturalezas, lo divino y lo humano, existen en perfecta armonía. El ser de Dios se caracteriza por una profundidad, por una plenitud, por una variedad y gloria o brillo que sobrepasa la comprensión de la mente humana. La Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna contradicción interna ni ninguna tacha. Las palabras de la confesión belga son muy características. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual, al que llamamos Dios. La confesión belga fue redactada en esos años impresionantes del periodo de la Reforma de la Iglesia. Posteriormente, los filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la sustancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta causalidad, en el amor, en la personalidad y en la majestuosa santidad, o como algunos de los teólogos han denominado como la luminosidad de Dios. Posibilidad de conocer el ser de Dios. La opinión general en la iglesia primitiva de la Edad Media y de la Reforma era que Dios en su más íntimo ser no puede ser del todo comprendido. Hoy al respecto es necesario diferenciar entonces entre conocer y comprender. Lo cierto es que lo finito no puede comprender a lo infinito, a lo eterno. Sofar, amigo de Job, dijo, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Aparte de la revelación de Dios en sus atributos por el momento, mientras estemos en este planeta, mientras no hayamos llegado al estado de la glorificación, no llegamos a tener conocimiento total del ser de Dios. Hasta donde Dios se revela en sus atributos podemos conocer de su ser divino, aunque en eso nuestro conocimiento está sujeto a las limitaciones como criaturas de Dios. Martín Lutero usa algunas fortísimas expresiones hablando de nuestra incapacidad para conocer siquiera algo del ser o de la esencia de Dios. La verdad es que sí podemos conocer lo necesario, lo suficiente, relacionarnos con Él para ser beneficiados por esa relación que Él mismo posibilita por medio de la fe en Cristo Jesús. Lutero, por una parte, hace distinción entre el Deus absconditus, el Dios escondido, y el Deus revelatus, el Dios revelado. Afirma que al conocer al Deus revelatus, solamente lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Con esto él trata de dar a entender que hasta en su revelación no se ha manifestado enteramente como es en su esencia, sino que está todavía en una situación de encubrimiento, impenetrable misterio, hasta que lleguemos a su presencia. Conocemos a Dios solamente hasta donde nos lo permite su relación con nosotros. Calvino se refirió a la divina esencia como incomprensible, que Dios en la profundidad de su ser está fuera de nuestro alcance. Él dice, están únicamente manoseando con frías especulaciones aquellos que dedican su intelecto a investigar lo que es Dios, cuando lo que realmente nos incumbe es saber qué clase de persona es Dios y qué es aquello que se sujeta a su naturaleza. Es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. Nuestro desafío, pese a nuestras limitaciones, el Dios creador quiere que lo conozcamos.
hagámoslo, rindámonos a Él.